va a presentar la profesora Marianne Lutz. También en el trabajo participa Rosán Bastía, Isabel Schiefer, Raúl Gaete, Jonathan Fernández y Marcelo Arancibia. Y el tema le han llamado caracterización de adultos mayores y diseño, perdón, de un sistema de preparaciones alimentarias saludables. Mariana. ¿Estamos ok con la pantalla? Sí, se ve bien. Okay. Si quieres la lleva hasta tamaño completo, tal vez puede ser. Ahí. Ahí se ve bien. Ya. Bueno, en realidad lo que voy a hablar yo es de nutrición y envejecimiento. El tema en general es diseño y evaluación de alimentos, preparaciones alimentarias saludables, siempre orientados a la nutrición de personas mayores. Así que el título que acaba de mencionar Iván en realidad es un poco como justificar, ¿no es cierto?, uno de los proyectos involucrados en esta línea, del cual por supuesto les voy a hablar al final, ¿ya? Entonces, quiero partir con esta diapositiva que para mí es bastante comodín porque esto es el sistema, digamos, de cómo se evalúa si un alimento o un componente alimentario realmente ejerce un efecto saludable en el organismo. Entonces, las actividades que nosotros hemos realizado en general se pueden clasificar en cualquiera de los puntos de la cadena y en algunos proyectos, digamos los de mejor calidad, yo creo, son los que han abarcado hasta más lejos, ¿no es cierto? Partiendo por el tema de saber qué nutrientes y compuestos bioactivos son los que están en el alimento que nos interesa evaluar, y poder caracterizar específicamente esos componentes, ya sean polifenoles, carotenoides, fitoesteroles, lo que sea, pero saber exactamente qué moléculas, ¿verdad?, serían las responsables de algún efecto. Entonces, toda esa es una fase analítica. Después tenemos los ensayos llamados preclínicos, que son in vitro o en vivo, y ahí hay una amplia gama y hemos ensayado un montón de cosas ahí. Siempre hemos trabajado de forma asociativa, ¿no?, con grupos que tienen entonces montadas algunas de estas técnicas y por supuesto otras las hemos hecho nosotros. Entonces ahí hay ensayos en tejidos, en células, medición de enzimas. También ahí entra o digamos pertenece a esta categoría los ensayos de bioaccesibilidad en digestores, y los ensayos in vitro son con modelos animales. Dentro de eso nosotros hemos usado prácticamente 90 y tantos % de las veces ratas, y hemos hecho algunas cositas en hámster. No hemos trabajado ni en ratones, ni en, por ejemplo, este gusano que se está usando tanto ahora, pero también hay ensayos que se pueden hacer en peces, etc. Ahora, ¿para qué son principalmente estos ensayos? Nos dan una idea de cuál es la posible acción de los componentes que estamos probando. No son la última palabra, ¿no es cierto?, pero sí nos orientan a que puede haber un efecto, qué sé yo, antihipertensivo, lo que sea. Y después tenemos ya los ensayos que son quizá los más relevantes como para probar que algo ocurre en el organismo humano, que son los ensayos llamados clínicos, es decir, trabajar con personas. Y ahí podemos medir, si es que es el caso, biodisponibilidad, cosa que hemos hecho en varias ocasiones, y también están los ensayos clínicos aleatorizados, que son los de mejor calidad posible. Ahora hay también ensayos clínicos que uno puede hacer más pequeñitos, más tipo piloto, como para explorar, y si los resultados son, digamos, adecuados o prometedores, uno puede después ya tirarse a hacer un ensayo clínico más grande. Y metabolómica, que es lo que más se está haciendo hoy en día, que ha resultado fantástico como para saber exactamente cuáles son los metabolitos que están circulando y que llegan a los tejidos donde nos interesa que ocurra el efecto saludable. Ahí sí que yo lo menciono, pero no tengo experiencia en eso, no hemos llegado a hacer metabolómica. No es fácil hacerlo, es complejo y es caro, pero como les digo, esa sería como una meta maravillosa si se lograra llegar hasta allá.
Entonces con eso ya vamos a tener una respuesta, ¿no es cierto?, si existe o no existe la bioactividad, porque nosotros llamamos bioactivos a los componentes desde el principio, pero la verdad es que no hemos probado nada, o sea, deberíamos decir potencialmente bioactivo hasta que lo demostremos. Y finalmente están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, si es que hay un cierto ensayo clínico, y podemos analizar toda la evidencia y llegar a la conclusión si algo realmente produce el efecto esperado o no. Eso como base. Ahora algunos misceláneos voy a mostrarte algunos de los trabajos realizados, todos orientados a estos alimentos más saludables y que se pueden aplicar a los adultos mayores. Aquí, por ejemplo, es un proyecto FONDEF en que hicimos diseño y evaluación de alimentos saludables. En este caso fue un jugo de uva, al cual incorporamos compuestos fenólicos extraídos del orujo o la piel de la uva, que constituía, digamos, cuando hicimos esto, eso constituía un desecho, basura o abono, ¿no es cierto?, o alimentación de cerdos, pero la verdad es que no se le sacaba provecho. Ahora se está haciendo mucho esto. Entonces ahí, bueno, lo clásico de seleccionar cuál fue la mejor variedad de uva, como para hacer esto, entonces los ensayos de compuestos fenólicos, antocianina, capacidad antioxidante, y de ahí seleccionar cuáles, después que ya lo teníamos, elaborar el jugo, etcétera. Hicimos algunos ensayos de biodisponibilidad de compuestos fenólicos propios de la uva, de esa variedad, y ahí vemos algunos de los resultados en plasma y en orina de 24 horas. Otro FONDEF que también se relaciona con aspectos de componentes saludables, se trató de estudiar el piñón de pino, que es este fruto seco que se obtiene de este pino, que está en la fotografía, que es el pino mediterráneo, y que da esa piña que ustedes ven al lado del árbol, y que cuando está madura libera la semilla, ¿no? Esto lo conocen mucho la gente que ha estado en España, porque ya se consume en general los países mediterráneos, ¿no? España, Italia, etc. Bueno, y la gracia de este fruto seco es que contiene fitoesteroles y tocoferoles en cantidades bien importantes. Y los fitoesteroles, como estos dos que son los que encontramos en mayor cantidad, el stigmasterol y el beta-citosterol, están en cantidades significativas en esta semilla. Y resulta que estos componentes está demostrado que reducen los niveles de colesterol, incluso tienen un claim aprobado por las agencias regulatorias, la FDA, la EFSA, etc. Entonces eso nos interesó bastante acerca de este fruto seco, y a partir de ese proyecto después hicimos otro más chiquitito, otro proyecto me refiero, en que hicimos un ensayo del efecto del consumo de este fruto seco en ratas con una dieta alta en grasa. Entonces lo que hicimos fue trabajar con dieta semipurificada, o sea, elaborada por nosotros, en que la alta en grasa tenía un G% de un 44 y comparado con una dieta control con un G% de 12. Entonces hicimos dos dietas altas en grasa, una sin y la otra con adición de piñón al 2%. Para estandarizar dejamos un P% de 21 en todas las dietas, o sea, parejo. Y ustedes ven ahí las fotos de la ratita, las jaulas individuales, es un sistema que lo hemos usado por muchos años, el sistema de jaulas individuales, porque así uno controla exactamente lo que consumen, ¿no es cierto? Y puede, si quiere, recuperar orina, deposiciones. Bueno, el sistema del comedero, donde ellos meten la cabecita ahí y no la contaminan. Y desde aquí, la primera parte del proyecto ya la terminamos, que sacamos una pequeña publicación, pero tenemos, bueno, ahí está una retita abierta, ¿no? De ahí nosotros obtenemos los órganos, etc. Y en este momento tenemos una serie de muestras de sangre, de órganos, etc. Y los tenemos ahí guardados, congelados, porque obviamente por razones evidentes no han podido ser procesadas. Así que eso lo tenemos ahí guardadito, como les digo, hasta un próximo futuro. Y entre las múltiples cosas que uno puede hacer, digamos, con estos tejidos obtenidos de estos animales en un estudio de intervención dietética, bueno, ahí hemos hecho de todo un poco. Aquí solamente tomé una figura de un proyecto más antiguo, que este fue un Fondesit, donde nosotros medimos el perfil de ácido graso en fosfolípidos de membrana. Eso lo hicimos, por ejemplo, en células cerebrales,
también en células hepáticas, hemos visto la actividad de enzimas, etc. O sea, solamente como para decir que hay una gran versatilidad en las cosas que uno puede hacer con ensayos de intervención dietética en animales. Incluso en algún proyecto trabajamos con Pablo Muñoz, que también está en la red temática. Por ejemplo, hicimos ensayos de memoria en los animalitos. Bueno, este es otro proyecto, o digamos, otro tema en el que hemos estado trabajando por hartos años, que es la quinoa, porque tiene un alto valor nutricional y a mí me parece un componente que es muy preciado, ¿no es cierto?, para la alimentación si nosotros pensamos en las personas mayores. La quinoa tiene un alto valor nutricional reconocido, de hecho tiene una cantidad de proteína. Este es un trabajo que está recién hecho, ¿no es cierto? Se publica ahora en el número de octubre de la revista Chilena de Nutrición, va a salir este trabajo, donde nosotros analizamos 10 variedades de quinoa chilena y el promedio de proteína, por ejemplo, está arriba de entre 16 y 17%, es decir, es superior a la quinoa de los principales productores, como son Perú y Bolivia. Bueno, y eso es un aspecto, ¿no es cierto?, muy importante para elaborar un alimento, como decía, nutricional, de alto valor nutricional. Pero además la quinoa tiene una serie de componentes bioactivos, entre ellos las isoflavonas. Esto nosotros lo publicamos hace años ya, el 2013, y vimos aquí también ecotipos de quinoa chilena donde la cantidad de estas isoflavonas es mayor en los ecotipos de la zona norte, lo cual es bastante lógico si se piensa que estas semillas están más expuestas a la radiación ultravioleta. También hemos trabajado, y este es un proyecto que terminó hace muy poquitito, que hicimos en red con la Universidad de Turku en Finlandia y con la Universidad Agraria La Molina de Perú, ¿ya? Y estudiamos granos andinos, entonces incorporó, entre otros, también a la quinoa y también al lupino, ¿ya? El lupino es una leguminosa, entonces la semilla del lupino corresponde, ahí ven ustedes unas fotos, es un poroto y también tiene un alto valor nutricional como son las leguminosas y se produce en el sur de Chile, sobre todo, hay variedades. Si hay algún sureño en el grupo, allá se le dice chocho, ¿no? Y la gente lo usa también mucho como ornamental. Bueno, pero la harina de lupino sí se consume. Y aquí en Chile, lamentablemente, el principal uso que tiene es alimentación animal, sobre todo en la industria acuícola y otra. Pero tiene un gran valor también, ¿no es cierto?, para ser utilizado en alimentación humana. Y al lado izquierdo un gráfico de un estudio, ¿no es cierto?, in vitro sobre agregación plaquetaria de extractos de quinoa y de lupino, que hicimos en conjunto con la Universidad de Talca, ¿verdad? Aquí fue Marcelo Alarcón el que montó esta técnica, no sé, es decir, la usa habitualmente, pero la aplicó aquí a los extractos, como les digo, y aquí tenemos entonces la agregación plaquetaria inducida por ADP, aquí tenemos el control, y ¿qué es lo que sucedió? Que aquí ustedes ven diferencias significativas, hay una reducción con los extractos de quinoa y una reducción aún mayor con los extractos de lupino. Entonces, esos hallazgos interesantes que quizá vale la pena seguir explorando, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que realmente sucede y cómo se podría explicar eso y qué aplicación puede tener. Aquí hay otro FONDEF en que nosotros trabajamos con distintas frutas y hortalizas que se deshidrataron. Y este deshidratado lo ocupamos para producir algunas formulaciones de alimentos sencillas, pero para mejorarle su calidad saludable. Entonces aquí vemos, por ejemplo, y me disculpo porque las fotos no son buenas, pero es lo que tenía a mano. Tenemos postres de sémola y arroz con leche, pero que se le agregaron deshidratados, en este caso de manzana, en polvo y en cubitos. Entonces ustedes ven que una sémola y arroz con leche que prácticamente no tienen fibra, no tienen antioxidantes, etcétera, etcétera, al agregarle este deshidratado,
quedan transformados en un producto de mejor calidad y de un costo bastante bajo. A la derecha vemos jalea que, entre comillas, sería, ¿no es cierto?, de frambuesa y guinda, pero la verdad es que no tenía ni frambuesa ni guinda, solo la apariencia, ya que contenía deshidratados de tomate y de pimentón rojo. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Ahí estamos agregando una serie de carotenoides y de fibra, etcétera. Y la verdad es que esto lo probamos en escolares en Quillota a través de las minutas de la JUNAEP y tuvieron bastante buena aceptabilidad, es decir, no bastante, muy buena aceptabilidad. Y lo más genial es que los niños no tenían idea que les estábamos dando estas verduras. Incluso, por ejemplo, había un postre que era en teoría de chocolate y lo que contenía eran berenjenas deshidratadas. Entonces ustedes se dan cuenta que uno podía camuflar, ¿no es cierto?, componentes saludables de una manera atractiva y, insisto, con poca manipulación, son productos que no son ultraprocesados y que son bastante naturales. Aquí las industrias con las que trabajamos, que en realidad tenemos bien buenas relaciones con ellos. Este es otro FONDEF en que nosotros desarrollamos 3 alimentos ya de frentón orientados a adultos mayores. ¿Ya? Incluso se desarrolló hasta la marca, o sea, fue todo el diseño desde las materias primas, todo el proceso, la tecnología de obtención, etc. Y le llamamos Futuro Mejor. El proyecto lo hicimos en conjunto con la Universidad de Chile y con Laboratorios NOP, que a partir de este producto en realidad creó una planta de alimentos, hasta esa fecha no la tenían. Y ustedes ven aquí que hay 3 variedades, uno con antioxidantes naturales, así decía la etiqueta, pero en realidad era una mezcla de componentes cúrcuma y otros. El otro con omega 3 que contenía EPA y DHA, o sea, omega 3 pero de cadena larga, y el otro con fitoestrógenos que estaba especialmente orientado, ¿no es cierto?, a la mujer, posmenopáusica, etc. Bueno, aquí se hizo todo lo que ustedes conocen que se hace para desarrollar un alimento, la aceptabilidad fue buena, y llegamos a hacer estudios, ¿no es cierto?, en personas de que lo consumieron. Aquí vemos, por ejemplo, la excreción urinaria de estas isoflavonas, en que vemos que hay diferencias por sexo, lo cual es bien interesante también de analizar. Otras sorpresas nos llevamos, por ejemplo, aquí había sabor a carne, sabor a verdura, sabor a pollo, y nosotros cuando los dejamos libres a los adultos mayores de hacerlo como quisieran las preparaciones, entre paréntesis eran preparaciones, polvos, ¿no es cierto?, de preparación instantánea con agua caliente, lo clásico. Entonces podía ser desde una bebida, si se hacía más diluido, hasta un puré espeso, si es que se hacía más concentrado. Entonces nosotros los dejamos ser creativos y probar distintas cosas, incluso los mezclaban, como les decía, con alimentos dulces. O sea, yo nunca me hubiera imaginado mezclar una de estas productos con algo dulce, y lo encontraba exquisito. Voy terminando. Ya, listo. Bien. Sí, entonces digamos que eso es algo bien impresionante y después les puedo contar cuál fue el fin de esto. Y finalmente, y con esto termino, para que no se ponga nervioso ahí, Iván, el proyecto que mencionaste tú al comienzo, ¿no es cierto?, el diseño de un sistema de preparaciones alimentarias para adultos mayores autovalentes. Esto lo hicimos en un CEFAM, es un proyecto que resultó un buen piloto, lo financió Gerópolis en este caso, o sea, los recursos, yo creo que de todos los proyectos que he mencionado, este ha sido el de menos dinero, y sin embargo uno de los más satisfactorios. Consistió en diseñar preparaciones, diseñar los recipientes, los envases, ponerles una marca, diseñar el sistema de entrega, la evaluación y hacer educación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo esto lo hicimos en conjunto con las personas del CEFAM, con los adultos mayores. Entonces, fue un proyecto que consideró desde el inicio hasta el fin la inclusión, la participación y la co-creación. Ellos escogieron las etiquetas, el color, el logo, el nombre, por ejemplo, cómo hacíamos la entrega. La idea era entregar a domicilio, ¿no es cierto? En eso consiste el proyecto, entregar a domicilio estas cajas con el alimento listo para abrir la caja y consumirlo en el momento. Esto de entregar alimentos así listos para servir
por ejemplo, establecimientos de estadía diurna o de larga estadía, o personas que tienen problemas o que viven solos, en fin, cualquiera sea. En otros países se usa bastante. Aquí en Chile no existen programas que hagan esto, y el piloto nos demostró que era factible hacer a un costo bastante reducido. Aquí hay un recetario que se les entregó finalmente. Y como una derivada de ese mismo proyecto, como nosotros teníamos acceso a las fichas clínicas de los adultos mayores, entonces vimos, por ejemplo, cuáles eran las principales enfermedades no transmisibles y otros antecedentes, y también analizamos el tipo de fármacos que ellos estaban consumiendo. Y vimos una alta prevalencia de polifarmacia, lo cual es un tema que nos llevó a hacer un trabajito también de las prescripciones potencialmente inadecuadas, es decir, que suponen un riesgo para la persona, porque se producen estas cascadas de fármacos debido a la multimorbilidad. Entonces aquí también dejo la puerta abierta a si hay alguien que le interesa esto, porque creo que se debería seguir trabajando el tema. Y termino con que en realidad el trabajar para las personas mayores, en lo que hemos aprendido nosotros, es que hay que priorizar las necesidades de las personas mayores, es decir, ver qué es lo que necesitan y no el qué puedo hacer yo o qué me interesa para mí o para mi laboratorio. Incluirlos cuando se diseñan los proyectos, incorporarlos activamente, apuntar a la salud pública y no al eventual negocio. Y en ese sentido tengo algunos reparos yo con las agencias que financian, pero es una postura personal, no tienen por qué compartirla ustedes. Y aplicar la nutrición basada en evidencia, eso sí me parece que es fundamental, porque a veces la gente se pasa a varios pueblos, ¿no es cierto? Hace un test muy preliminar y ya sale un producto al mercado prometiendo algún efecto, y la verdad es que ahí pienso que faltaron varios pasos. Y también que es súper importante y nadie puede trabajar solo, la interdisciplinaridad, el compromiso social y también el trabajar de acuerdo a nuestra realidad local. Hay mucho proyecto que genera productos, ¿no es cierto?, de alto costo, y para otros tipos de proyectos de otras culturas, entonces no son aplicables a nuestra realidad. Así que eso es, como no podía poner una foto de cada persona que ha participado acá y nuestro estudiante, etcétera, puse esta que la tomamos en enero de este año. Fue como la última foto antes de que quedara la crema de nuestro grupo del CSI. No estamos todos, pero vemos la mayoría, y ustedes ahí deberían reconocer, ¿no es cierto?, Álvaro, que también es parte de nuestro grupo, y es equipo interdisciplinario, por supuesto.